Primero que nada, listo. Bueno, chicos, primero que nada, un saludo y a todas las personas del foro PTC, Mundo Broker, seguidores de Fintemia. Vamos a hacer un pequeño análisis acerca de todo lo que ha pasado del Bitcoin, ya que, bueno, lo teníamos un poco abandonado. Así que, bueno, primero vamos a analizar todo el contexto de donde venimos, por supuesto, tratando de tener la lógica con la metodología Wyckoff. Primero nada, déjame poner las herramientas para hacer la señalización un poco mejor y bajar el time frame un poco. Vemos que a partir de básicamente lo que es desde el 19 de mayo hasta el 22 de mayo, actualmente, estamos trabajando toda esta estructura, no sé si lo pueden ver bien, esta estructura que está señalada en este cuadro verde, luego de anteriormente ocurrió este sell-off, perdiendo la posibilidad de una continuación alcista. Vemos mucho volumen climático, muchos volúmenes climáticos que indica netamente el control vendedor. Sí, no vamos a entrar aquí en temas de noticias ni análisis fundamental en cuanto a que si Elon Musk o que China, etcétera, etcétera. Simplemente la dinámica que nos viene mostrando el precio y el mercado. Luego de ese sell-off que teníamos aquí donde perdíamos patada sobre Grealish, falta por tanto favorable a los ingleses. Este futbolista es que además genera unos problemas. Gracias. Perdíamos zonas fundamentales para que era la que hablábamos en la zona del chat, que era esta zona de los 42.000, esta zona, que básicamente ahorita es una gran resistencia. Y vemos que hubo un fallo de continuación aquí, como lo señalé aquí en la gráfica con esta etiqueta de fallo de continuación, después de toda esta muestra de fortaleza, este sell-off. Aquí teníamos un potencial sprint donde el mercado estaba optimista, que se veían las noticias estas como la de El Salvador y eso, y entonces las personas empezaron como que a reaccionar en compra, pero no hubo suficientemente fuerza como para romper esta resistencia en esta zona de los 41.000, que está bastante denotada por este nodo de volumen que tenemos aquí. Voy a cambiar el color a esto para que se vea mejor. Este nodo de volumen del volume profile, donde nos indica la zona de mayor negociación o mayor interés. ¿Qué es lo que sucede con esta zona de negociación? Que al momento de perderla en la situación que estamos actualmente, tendríamos que, para nosotros luego considerar otra posición en largo, tendríamos que pasar varios testeos o varias etapas para recuperar esa carrera alcista que tiene el Bitcoin. Que muchos dicen que hay mucha especulación, que todavía no se ha perdido, que todavía continúa el Bitcoin, pero hasta ahora lo que sabemos es que con la posición que tenemos acá, para considerar otra vez una carrera alcista, tendríamos que recuperar primero esta zona. Esta zona ya denotada por el BIPOC. El BIPOC es la mayor zona de interés que hay acorde a todo este perfil de volumen. Esta herramienta básicamente nos indica cuáles son las zonas
de mayor negociación, sea en venta o en compra, donde los traders están más al pendiente de comprar o vender. Estas son zonas muy importantes que básicamente, si nos ponemos a analizar toda esta estructura que tenemos aquí, el precio ha ido tonteando por toda esta zona. El precio ha ido tonteando por toda esta zona. ¿Qué es lo que queremos ahora que debemos exigirle al BTC actualmente para que recupere un escenario largo? Primero, que se monte encima del BIPOC el precio, haga un testeo y para arriba. Tal como ocurrió aquí en este fallo de continuación alcista, luego de este potencial sprint, que vimos que en esta zona hubo bastante potencia compradora, pero no hubo suficiente demanda como para seguir el precio, para seguir rompiendo, digamos, el valor de hype de esta estructura. Así que por ahora no podemos ser futurólogos ni tampoco predecir que el Bitcoin va a subir. El próximo movimiento más seguro por el momento, para si las personas que tengan un poco más de experiencia y quieran arriesgar un poco, entrar al mercado, yo diría que quizás este es el momento. ¿Por qué? Porque aquí hubo un rebote en un mínimo, en una zona de mínimos de toda esta estructura, un rebote importante, una respuesta compradora, y podemos hacer quizás una operación pequeña en scalping mientras que buscamos esta zona de los 35.000 nuevamente. Pero estando atentos aquí, porque si entramos en una operación en largo buscando que el precio vaya a los 35.000, cuidado que puede hacer esto. Puede haber un rechazo. Este rechazo indicaría fuerte caída del precio nuevamente. Vemos que incluso en etapas anteriores, cuando ha bajado por debajo de esta zona del BIPOC, él aquí, por ejemplo, bajó luego de este fallo de continuación, testeó, se metió por abajo del BIPOC y hubo este sell-off climático con bastante volumen que hizo a la gente entrar en pánico. Pero por ahora vemos una respuesta compradora y bueno, podría ser una buena noticia porque podría quedar como un potencial sprint y podríamos ver otro intento comprador para poder testear estos máximos de esta estructura. Pero recuerden que la cosa no queda allí. Si le aumentamos un poco el time frame y lo vemos en un gráfico de 4 horas, todavía tendríamos esa zona importante para recuperar de esta zona. Toda esta zona, tendríamos que salir de esta estructura, romper esta estructura con este rompimiento test, o sea, sería técnicamente en el lenguaje Wyckoff, Jack, Weck, y para continuaciones de buscar estos próximos nodos de volumen. Dense cuenta que, por ejemplo, en el volumen profile están estos picos. Sé que no muchos siguen la metodología Wyckoff, por eso es que quizás no estoy tan profundizando en el tema del análisis en cuanto al volumen profile, pero estos picos de volumen, como ya repetí anteriormente, son unas zonas de interés en cuanto al precio. Y vemos que hay un pico elevado en la zona de 56.000, que sería la zona mucho más arriba de la que habría que recuperar. Por ahora estamos aquí, en la zona de entre los 31.000 y los 40.000. Vemos que tenemos otro pico de volumen en el volumen profile en los 49.000. ¿Qué es lo que sucede con esos picos de volumen? Que puede ser como resistencia y como soporte. Entonces, para que haya una continuación alcista de los precios del Bitcoin, tendría que el precio hacer algo tal que así. Quizás testear aquí en la zona de los 48.000
volver a testear el máximo del rango que estamos actualmente trabajando y hacer otra estructura en torno a este nodo de volumen, igual que lo tenemos aquí presente. Porque ¿qué es lo que básicamente nos indica la metodología Wyckoff? Que se ha tergiversado un poco el tema de la metodología Wyckoff. Sí se basa en ciertas fases que se repiten en cuanto a las dinámicas del precio, pero no es una cuestión como que de copiar y pegar, en cuanto a de que se repiten siempre las mismas fases en un momento de que, por ejemplo, esto es A, y luego después viene B, y después luego viene C, y entonces en C es el momento que hay que entrar porque es donde va a haber un rompimiento de la gráfica. No se trata de eso. Se trata de seguir el precio para apoyar el movimiento subsiguiente. No hacer una predicción de manera brusca porque básicamente así no funcionará porque el mercado es totalmente impredecible. Cualquier persona que te diga con toda la veracidad del mundo que el precio va a ser tal cosa, eso es mentira, no le crees. Por eso que yo tampoco le creo a las personas que se ya autocatalogan como gurús, que ahorita por lo menos hace poco en el teléfono me llegó un artículo donde estaban diciendo que para finales de octubre se espera que Bitcoin alcance los 225.000. Y uno como que, wow, pero, o sea, eso era lo que se o de dónde sacan eso, pues si actualmente todavía estamos en esta zona. Lo que sí es que si vamos a una temporalidad muchísimo más grande, sí es cierto que vamos a quitar estas herramientas de dibujo, ¿no? Para que poder visualizar mejor. Para quitar las herramientas. Ok, vamos a eliminar los dibujos. Si bien vemos en una temporalidad de un día, de velas de un día, vemos que aquí hay un gap que todavía básicamente el Bitcoin no ha cerrado desde que comenzó este rally alcista. Si lo colocamos como una estructura, y si colocamos todo esto como una estructura, vemos que efectivamente él está buscando cerrar este gap que tiene aquí en la zona de, bueno, aquí con este rango un poco choreto, vemos que está intentando cerrar el gap en la zona de los 24.000 y sigue siendo una corrección relativamente sana porque básicamente la subida después de que rompió esta zona de máximos ha sido totalmente parabólica. Hizo este test aquí solamente y después subidas, 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 subidas y ahora es que vienen las bajadas. Entonces, por eso es que actualmente debemos permanecer pacientes porque estamos buscando que el precio del Bitcoin haga una reacción en cuanto a esta zona de interés marcada por estos máximos anteriores. Creo que así lo van a ver mejor. Y por supuesto, si volvemos al tema si nos guiamos por el volumen profile, que nos indica cuáles son las zonas de interés con respecto al precio, las zonas más negociadas, vemos que todo este rango por lo cual ha estado acumulando el Bitcoin para que ocurriera esta causa, esta subida, después de tantos años, tanto tiempo acumulando el precio, fue lo que causó esta subida descomunal. Entonces, no hay que extrañarse de que el precio, sin apartando todas las noticias, la dinámica del precio haga exactamente este fenómeno que está ocurriendo acá, porque esto tiene todo el sentido del mundo. Y sin embargo, aún así, y de que toque la zona
así sea de los 18.000, de los 20.000, como pueden señalar aquí, sigue siendo una corrección sana, porque está cerrando un gap que tenía que cerrar, tenía que haber testeado esa zona desde hace tiempo. Sin embargo, vemos que ni siquiera la testeó. Aquí esto se pudo considerar quizás un testeo, pero fue un testeo en el aire, ni siquiera testeó los máximos del rango. Por lo cual, a largo plazo vemos muchísima fortaleza, y por eso es que las institucionales, y según vemos en otras métricas, que bueno, actualmente yo no poseo para compartirles ese tipo de métricas, pero en el flujo de los exchanges, del dinero que entra y sale, se denota que hay muchísimo, todavía siguen comprando Bitcoin pese a las bajadas, las institucionales. De hecho, hay otro dato interesante que podemos tomar en cuenta, que es algo que realmente creo que ayudaría a colocar un poco el contexto en cuanto a la dinámica del precio que está presentando BTC actualmente, que tiene que ver con el BTC USD Shorts. ¿Qué es el BTC USD Shorts? Ya va, déjame colocarlo aquí. BTC USD Shorts. Este instrumento financiero que estamos analizando aquí, o que estamos viendo en pantalla actualmente, que es llamado el BTC USD Shorts, son las operaciones en corto que están entrando actualmente en el mercado. Específicamente, bueno, aquí el único exchange que nos permite visualizarlos es en Bitfinex. Y si ponemos a compararnos, vemos que ha habido bastante movimiento climático que correspondía justamente a todo ese sell-off del Bitcoin. Todo ese sell-off anterior del Bitcoin correspondía básicamente a toda esa venta masiva que veíamos, porque estaban muchas operaciones en corto. Porque obviamente si el mercado muestra debilidad, muchos traders van a entrar con operaciones en corto para ganar dinero con la bajada del precio. Y sin embargo, ahora actualmente vemos que se ha cerrado todo ese gap del BTC USD Short. Se ha cerrado todo este gap de toda esta estructura que vemos aquí. Y actualmente es que empezamos a ver ciertas respuestas otra vez en corto, pero sin embargo nada climático como esto. Sin embargo, nada climático como estas velas que vemos aquí. Por lo cual, digamos que eso es una señal bastante positiva de que todo este bajón quizás pueda quedar como un potencial sprint. Okay. Todo este bajón quede como un potencial sprint. Aclarando para las personas que se preguntarán ¿qué coño es un potencial sprint? Bueno, básicamente el potencial sprint es un movimiento que se visualiza frecuentemente en este tipo de estructuras donde hay una sacudida del precio hacia abajo. Vemos que por lo menos aquí en este caso, cuando denotamos el rango o las dinámicas del precio según la metodología Wyckoff, aquí hubo una sacudida del precio, sacudiendo esos mínimos y creando incluso nuevos mínimos, donde después eso resulta ser una especie de gasolina, donde el precio rebota para luego testear los máximos. Entonces, aquí esta dinámica del precio puede quedar como un potencial sprint luego de todo este sell-off. Por supuesto, no estoy indicando que es necesario entrar al mercado y dando por hecho de que esto será un potencial, un sprint del todo, porque vemos
como ha ocurrido anteriormente, que hubo ese fallo de continuación después de este sprint, de esta muestra de fortaleza. Y entonces, básicamente, el precio no siguió. No hubo un follow de esos compradores para romper esos máximos y posicionarse otra vez encima. Entonces, creo que sería un poco imprudente de nuestra parte considerar el hecho de que el Bitcoin se podría recuperar drásticamente tras este potencial sprint. Entonces, el mejor movimiento que podemos hacer, hasta ahora es esperar y estar atentos a esta zona del BIPOC, de la zona de los 36.000, justamente 36.900, que es que está. Allí pues, vamos a ver ahora cómo reacciona el precio y hace un test. El test, por supuesto, con las dos chaquetas puestas en cuanto a de que puede haber un fuerte rechazo o una buena reacción de parte de los compradores. Voy a marcarle más o menos cómo sería un pack, o sea, un camino de trayectoria a un escenario donde se posicione por encima del BIPOC, ocurra otro pequeño jack, es decir, rompimiento de máximo, test a esta zona de máximo y para arriba. Este sería un movimiento para largos. Movimiento para cortos, que sería lo que muchas personas están esperando para entrar nuevamente en cortos, como se los acabo de mostrar en el BTC USD Short, sería que testeara aquí en esta zona del BIPOC y hubiera un rechazo en el precio en forma de acumulación y ahí veríamos otro sell-off totalmente para abajo. Como lo vimos anteriormente, se me fue la flecha, como lo vimos anteriormente, tras ese fallo de continuación. Entonces, bueno, mientras que ocurra este proceso, tenemos básicamente dos opciones si queremos o si estamos dispuestos a arriesgar cierta cantidad de capital para beneficiarnos de esta pequeña subida que puede ocurrir aquí, que específicamente si lo marco desde la zona de mínimos, solo tenemos un 16.50% que quizás vaya acompañado con otras altcoins, porque sabemos que todas las altcoins vienen reaccionando conjunto al precio, al movimiento que hace el precio del Bitcoin. Y bueno, básicamente este sería el escenario, los contextos posibles que podemos trabajar hasta ahora, sin tratar de ser futurólogos al máximo, sino siguiendo la dinámica del precio más a corto plazo y con la metodología que venimos manejando. Mientras que no rompamos toda esta estructura que les vengo mostrando aquí, que tiene todas estas etiquetas, que está marcada con estas zonas, estos rangos, no podemos dar por hecho de que va a haber una recuperación objetivamente del Bitcoin a los 100.000 ni nada de eso. O sea, todavía estamos en plena lucha y el mercado ha demostrado que a pesar de que hay bastante fortaleza, todavía sigue siendo el control total de los vendedores. Así que bueno, voy a ver si alguien tiene alguna duda de las pocas personas que están conectadas aquí con respecto a lo que acabo de hablar aquí en este Zoom breve.